Exactamente, Mónica, con eso, yo creo que ya con unos buenos lentes podemos, que no tengo aquí sí la que los tengo. Voy a intentar ampliar la imagen para, Perfecto, para Mónica, que se vea mejor. yo ya casi con los lentes la alcanzo a leer perfecto. Ya, yo creo que ya con eso. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, pues son las 7:05. Dejamos unos 5 minutos de tolerancia. Buenos días, un día más, compañeros, para terminar el módulo que estamos analizando, que es el tema de las nulidades, sistema de nulidades y la explicación de su contenido y algunos casos recientes que son emblemáticos de nulidad de elección. Entonces, ayer quedé de dos cosas fundamentalmente. Bueno, en primer lugar estábamos analizando la causal específica de nulidad de error o dolo en el cómputo de los votos. Y les decía yo exactamente en qué podíamos identificar, cuáles son los rubros que podíamos identificar. Y les hablaba yo justamente de que el llenado del acta, bueno, pues llevaba una serie de operaciones, no necesariamente, bueno, sí son aritméticas, ¿verdad? Pero numéricas. Entonces, ahí es donde usualmente en la capacitación que se da el IFE da desde el año 2000, que yo tenga recuerdo, pues desde que yo tenga recuerdo, pero lo recuerdo muy bien a partir del año 2012. No, siempre ha habido, ¿eh? Ubico muy bien el año 2012 porque fue impugnado en ese entonces la, los temas de capacitación que se dieron en el proceso electoral de ese año, pero hay un cuadernillo de instrucciones en la capacitación del llenado de las actas, distintas actas de la elección, acta de la jornada electoral, acta de incidentes, acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y esa es la que nos importa para efectos de la causal que estábamos platicando. Y entonces, buenos días a todos, compañero Guadalupe Roberto Arrada, qué amable, gracias. Bueno, vamos viéndola. Aquí nuestra buena compañera Mónica nos hizo favor. Yo no la mandé tan grande, tan clara, pero ella nos hizo favor de hacerla mucho más legible para todos que podamos verlo. Vean ustedes que para empezar es un acta que consta de 3 hojitas. Fíjense, después de llenar y revisar los actos del cuadernillo para hacer operaciones, llena esta acta, escriba fuerte en el acta con pluma negra para que todas las copias se puedan leer y siga cada una de las instrucciones. ¿Saben cuántas copias tienen esas actas? Dependiendo el número de partidos políticos que participen en la elección, más la del Consejo Distrital, más la que se pega afuera del paquete, más la original, son aproximadamente 10 o 12 tantos. Entonces, imagínense también, este es un problema práctico que se da en el llenado de las actas en general. Pues esta que puede ser la primera acta se ve perfectamente bien, pero el acta que tiene el partido político que sufrió o que está alegando la nulidad de la votación en esta casilla, ya le llega mal, o sea, le llega más o menos ilegible el acta que tiene a su disposición. ¿Por qué? Pues porque es producto de una copia al carbón, no de un original,
Pero bueno, ese, digámoslo así, ese es otro problema. Ahí no los tenemos que entender porque el órgano resolutor, el órgano distrital, normalmente tendrá siempre a la vista un acta de ella. Pero es importante ver que el impugnante no tiene, quizá, en muchas ocasiones, la claridad de lo que está plasmado en el acta. Miren, ahí está la descripción de la casilla, municipio, delegación. Fíjense aquí cómo no va, es un ejemplo además muy, muy bonito porque es un acta real. Es de Aguascalientes, del distrito 1, del acta de escrutinio y cómputo. La sección es la 1103, la casilla la 81. Entonces, fíjense, entidad federativa, la sección 0345, miento. Bueno, no sé por qué no corresponde ahí, pero bueno. Tipo de casilla básica. La casilla se instaló no tenemos mayor dato. Empezamos con los datos que les decía yo. ¿Sí? Boletas sobrantes de diputados federales. Estamos hablando del escrutinio y cómputo de los diputados federales. 228. Personas que votaron, escriba el voto el total de marcas de votó 2015 en la lista nominal de electores y las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral. Ya saben que en el caso de que una persona haya acudido al juicio para la protección de los derechos políticos electorales ya en los días cercanos a la elección, no se va a poder obtener usualmente el contenido, el documento de la credencial para votar con fotografía, sino lo que va a tener es una copia de los puntos resolutivos de la sentencia que le autoriza a votar. Luego dice ahí el dato, representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que votaron en la casilla y que no estaban incluidos en la lista nominal. Sume las cantidades de los apartados 3 y 4, ¿no? Un vale para allá, ahí viene una suma, debiera venir una suma. Votos de diputados federales sacados de la urna, 522, los que extrajimos una vez que cerramos y empezamos a hacer el conteo. ¿Sí? Es igual el total del apartado 5 con el total de votos de diputados federales, sí o no, lo que les decía yo, ya tenemos que empezar a ver ahí la certeza del resultado. Y luego vienen los resultados de la votación por partido político. Ya viene ahí 52 para el PRI, para el PAN, perdón, 47 para el PRI, 45 para el PRD. Parece que ahí hubo un principio de equivocación, le tacharon, luego 55, 53 y así hasta abajo. Es igual, fíjense, es igual la cantidad del apartado 6 con los votos del apartado 8, o sea, el apartado 6, que eran el voto sacados de la urna con el resultado de los votos computados. ¿Se presentaron incidentes durante el escrutinio y cómputo de elección de diputados federales? Sí, no, describa brevemente. En su caso, se escribieron en tantas hojas de incidentes, las que veíamos ayer, mismas que se anexan a la presente acta. Y luego aquí ya los cargos de las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos políticos que quieran firmar el acta. Escritos de protesta para preconfigurar o para alegar las irregularidades correspondientes. Fíjense el instructivo, una vez llenada y firmada el acta, mete la original en la bolsa del expediente de diputados federales, meta la primera copia en el sobre del PREP, meta la segunda copia en la bolsa que va por fuera del paquete electoral y entregue la copia legible a los representantes de los partidos políticos según el orden de registro y o de candidato independiente presentes. Se levanta el acta a tal fecha, tal. Entonces, como ustedes ven, bueno, alguien podría decir, bueno, licenciado, pues no tiene mayor ciencia el llenado del acta. Bueno, yo les puedo decir que después de 8 o 10 horas de estar recibiendo la votación, cansados, dependiendo del clima, dependiendo quiénes son los funcionarios de la casilla, y luego de verificar y calificar los votos nulos, porque vieron ahí también viene un apartado de resultado de los votos y está después del candidato independiente, viene el tema candidatos no registrados y los votos nulos. En esta casilla se anularon 4 votos nulos de aproximadamente, no he hecho esta operación, ahorita la podríamos hacer, de 522. Es más, ya la tendría que haber traído hecha, disculpen ustedes, pero
Luego no prevé uno lo más importante, que pueden ser ciertas cosas, más 45, más 55, más 53, más 45, más 57, más 52, más 53, más 58, más 5. 522 votos da el resultado de la elección. Pero fíjense cómo el acta nos está dando, o sea, sí va generando instrucciones, quizá no sea de fácil llenado. Todos los votos coinciden. En la lista nominal están marcados 522. Los extraídos de la urna son 522. Y la suma total de los votos a los partidos políticos más los nulos suman 522. Es un ejemplo perfecto de acta de escrutinio y cómputo de vida, o sea, muy bien hecha. En muchos casos, como les decía yo ayer, pueden existir irregularidades en esto. Si ustedes se fijan en esta casilla, pues la diferencia entre el primero y segundo lugar, mis queridos amigos, pues es cerradísima. Mira, dice que el PT, Morena, en esta elección, en esta casilla, obtuvo 57 votos. Ah, bueno, pero aquí iban seguramente en coalición con el Partido del Trabajo, que obtuvo 55. Vamos a suponer que no existían coaliciones, que cada partido político va en lo individual, ¿sí? Concédanme ese supuesto. Fíjense cómo aquí hay 2 votos de diferencia entre el que obtuvo el primero y el segundo lugar. Si llegáramos a encontrar alguna discrepancia entre los rubros discrepantes de 3 votos, 3, nuestro criterio cuantitativo nos dice hay que anular 522 votos. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? O sea, los efectos de lo que puede contraer la elección. O sea, es una casilla nutrida, ¿eh? Muy nutrida. 522 votos es un número alto para el promedio usual de votación. Recuerden ustedes que en esta casilla, como máximo podían haber votado 750 gentes. Son 522 votos. O sea, es un porcentaje importante, es un porcentaje de aproximadamente 70, 60, casi 70%. Y fíjense cómo la irregularidad en la casilla ahí nos generaría la posibilidad de anular el tema. Lo dejo para la reflexión. Simple y sencillamente les diría que, o si ante la pregunta eventual, oiga, no nos deje con estas, por fin se anula o no se anula. Sí, si está alegada la irregularidad, está demostrada en esta acta de que hay un error en un error en el cómputo de los votos, y ese error es de más de 3 votos, pelas la casilla. Pelas la casilla. Oiga, usted nos decía ayer que, bueno, pues hay que interpretarlas en términos, claro, dice Jorge, faltan firmas de funcionarios de casillas y de representantes de los partidos, pero entonces, fíjense ahí, que entonces la irregularidad por la que se da, por la que se tendría que alegar, fíjate, ahí hay un error determinante que en mi opinión, aunque estuvieran en las firmas de representantes de los partidos políticos, pues, digámoslo así, como no hay firma de ninguno, digamos, me facilita la inferencia, ¿no? Bueno, ya se fueron rápido, o no había ningún representante de partido político. Vamos a ponernos en esta. Vamos a suponer que esta acta está así, y en esta acta no hubo ningún representante de partido político, lo cual es que ahí pues digamos, la presión que no hubo representantes de partidos políticos. Dice Jorge, ahí procede el recómputo ante el Consejo Distrital. Exactamente, correctamente, porque estamos en la diferencia de los supuestos de recuento en el cómputo distrital, en el distrito electoral federal. Claro, no era un tema de, digamos, ¿cómo se llama? De la exposición, pero tiene razón, eso procedería. Sin embargo, el acta podría quedar exactamente en los mismos términos.
y la casilla se puede seguir impugnando por esa circunstancia, porque ustedes recuerdan además que las impugnaciones proceden 3 días después de que se lleven a cabo los cómputos distritales. Entonces, se impugna el cómputo distrital dentro del que se encuentra esta casilla, particularmente por nulidad de votación recibida en esta casilla. ¿Sí? ¿Estamos, Jorge? Entonces, el asunto es, digamos, en lo abstracto del caso práctico, en la teoría aquí en el laboratorio, estamos viendo que en efecto, esto podría producir la irregularidad de que no está firmada por funcionarios ni por esto. Raro, ¿no? Que no esté funcionario. Oiga, pero no está la firma de representantes ni de los representantes de partidos políticos ni de esto. Sin embargo, pues parece ser que el acta, pues salvo este errorcito que tiene el recuadro del verde, ¿no? Al que no le asentaron votos, pues lo demás parece que cuadra perfectamente bien las cuentas, ¿no? Pues sí, pero aquí lo único que estamos suponiendo, si los datos están así, la casilla, en mi opinión, aunque estuviera impugnada por esa circunstancia, para mí es válida. Porque de hecho, si se dan cuenta, ni siquiera se dice a dónde está establecida la casilla, pero por eso había que adminicular las actas de la jornada electoral, donde se supone que debería decir el domicilio. Ya estamos en un caso de laboratorio interesante, por eso me interesaba traer a colación el acta de escrutinio y cómputo para que vieran cómo en el sistema de nulidades, en el llenado de las actas, podemos ver múltiples casos en donde se encuentran irregularidades. Por ejemplo, esta acta pues está muy clara, ¿no? Las cuentas están perfectas, pero no hay firma de representantes ni de funcionarios. Yo, si ustedes me preguntan, en un caso concreto, después de que se hubiera dado el recuento de votos y las cosas siguieran igual, yo presumo la validez del acta. ¿Sí? Estoy en el laboratorio, pero estoy en mi calidad académica de juez. Si hubiera el error, lo decreto como determinante para el resultado de la votación en la casilla y la anulo y lo impacto en el cómputo final. ¿Sí? Y así con todas las demás nulidades de casilla hasta ver qué resultado tenemos, si es que no llegamos a un número importante, como ya lo veremos, que pudiera acarrear, por sí mismo la nulidad de la elección. Entonces, no sé si fue gráfico la presentación de esta acta, creo que es muy importante porque, insisto, no tan solo nos deja ver en la teoría, sino en la práctica cómo operan las causales. Entonces, si quieres, Mónica, por favor, pudiéramos regresar a nuestra presentación original para poder seguir con la exposición de las causas de nulidad de casilla. Entonces, con esto terminamos el tema del error o dolo. Desde luego, al final, por ahí, recuerden, si quieren ir escribiendo algunos datos para que pudiéramos posteriormente discutir algunas preguntas. Quien apúntenlo ahí, ya si luego lo quieren hablar o si no, yo las leo, ¿no? Ahí ya me dejaron. Miren, también nuestro buen amigo Guadalupe Roberto nos dice que esta sección sí corresponde al municipio entidad de Aguascalientes, fue elección federal extraordinaria de diputados, motivado por un tour llevado, por el gobernador de candidatos de un partido. La votación histórica fue para salvar el registro del PT. Mire, importante, la verdad es que no tenía claro a qué elección tan precisa se refería el acta, pero bueno, sirve. Al final del camino, lo importante es que veamos cómo operan esta causal, y como les digo, es una de las causales mayormente socorridas, ¿no? Dice la siguiente causal de nulidad de votación recibida en casilla, dice permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados por la ley. Es muy importante decirles que ustedes verán que algunas tipologías o algunos tipos de las causales de nulidad establecen el requisito de determinancia o de determinante, y algunas otras quizá no, y hay jurisprudencia del tribunal muy vieja que dice que
aunque no se establezca en el tipo específico de causal de nulidad, todas las elecciones deben de ser determinantes. Por lo que hace a esta, pues es una causa que normalmente pues no se actualiza, se los digo desde hace mucho tiempo, les vuelvo yo a decir. Ustedes recuerden que todos los representantes de partidos políticos, los funcionarios de la mesa directiva, secretario, presidente, tienen la lista nominal de electores, el ciudadano se presenta con su credencial, ustedes lo han verificado. Se presenta uno con su credencial, verifican que el nombre esté en el listado, Noé Corzo Corral, lo cantan, Noé Corzo Corral, revisan el cuadernillo, le tachan, todos están, ok, está correcto, me dan las boletas, las pum, y tan. Y le ponen el sellito de votó 2000, depende del número de la elección, ¿no? Entonces, es realmente muy difícil que, si no es que prácticamente imposible, si no tienen credencial para votar o no están incluidos en la lista, tendrían que traer una sentencia, unos puntos resolutivos de unas sentencias del tribunal, que es una cosa práctica, como les he dicho. Se ha hecho desde 1994 esa práctica para que el ciudadano pueda votar, porque, perdón, muchos de los juicios que se presentan en el ámbito por parte de los ciudadanos para poder tener su credencial para votar con fotografía, muchos tienen como primordial objetivo que les den en efecto el documento, porque se les perdió, que porque estaban duplicados, se los habían negado por alguna cuestión administrativa. Ellos lo quieren, pero cuando los juicios están cerca del día de la votación, efectivamente la gente los quiere para ir a votar. No importa que no me des la credencial, yo entiendo que está en proceso, tú ordenas al INE que la expida en el tiempo que la pueda expedir, pero yo lo que quiero es ir a votar el día de la jornada. Y entonces, insisto, eso suple la ausencia del documento y de la inscripción en el registro, y pues eso genera entonces ya la posibilidad para que el ciudadano ejerza su voto. Entonces, les voy a decir, en el caso ¿cómo se llama? Me dice que ya no hay sello, se dice la palabra votó, tiene razón, antes existía el sello por el año. Pero bueno, a final de camino lo que se trata es de que los partidos políticos y los funcionarios tengan la leyenda votó para verificar exactamente cuántos ciudadanos tengan ejerciendo su derecho a voto en esa casilla, y posteriormente se puede insertar ese resultado en el acta de escrutinio y cómputo. Pero bueno, permitir a ciudadanos sin sufragar, la pasamos. Entonces, la siguiente es, muy rápidamente, se había ya Mónica posicionado, dice haber impedido el acceso de los representantes de los partidos o de los candidatos independientes, o haberlos expulsado sin causa justificada. Pues desde luego los representantes tienen una función verificadora de control de la regularidad de la elección. Fíjense, es uno de los candados que existen en nuestra legislación y que creo que hacen muy importante pues verificar que los partidos políticos tienen en potencia la capacidad para tener representantes y defensores de sus intereses el día de la jornada electoral en la casilla, para evitar cualquier irregularidad. Entonces, el asunto es que está esa posibilidad. ¿Qué ocurre muchas veces? Que los partidos políticos pues no logran acreditar, algunos de ellos, varios de ellos, no logran acreditar el 100% de los representantes en las casillas, y entonces de alguna manera pierden la oportunidad de poder asentar en los incidentes, pues los incidentes que existieron, ¿no? El presidente y el secretario tienen como facultades tener el orden en la casilla, llevar a cabo toda la votación o la jornada electoral en orden, en paz, etcétera, etcétera, solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso que esto sea necesario. Pero los representantes de los partidos políticos, de los candidatos independientes, tienen la potestad de que se inserte cualquier tipo de incidente que ellos estimen que es indispensable asentar. Puede ser que lo hagan, puede ser que no lo hagan.
les digo la verdad, es muy difícil también que en un proceso de elección nacional o federal los partidos políticos tengan la estructura suficiente para capacitar debidamente pues aproximadamente estábamos pensando en que en la última elección fueron más de 120 y tantas mil casillas. Imagínense toda la cantidad que se requiere para que todo ese ejército, para que todos estén en cada casilla. Ustedes saben que los partidos políticos tienen derecho a representación general, es un representante por 5 casillas, o en específico ante la casilla. Sin embargo, y los generales se van rotando, pero no pueden estar todo el tiempo en la casilla, en una casilla en específico, y entonces ellos a veces se van multiplicando cuando no tienen representantes en la casilla. Pero lo ideal es que cada partido político tenga esa representación. Yo les voy a platicar que, por ejemplo, en el caso de algunos países sudamericanos, latinoamericanos, me voy a referir al caso de Colombia, al caso de Perú, los partidos políticos no tienen representantes en las casillas electorales. Para empezar, el sistema es muy distinto. Es un sistema muy complejo, con múltiples partidos políticos. Tachar una boleta es verdaderamente una fiesta, ni ir al bingo para atinarle al voto, porque hay, no sé, pudiera llegar a haber cientos de posibilidades de voto, porque para empezar, hay 330 partidos nacionales registrados, en fin, es una cosa tremenda. Y entonces, las mesas están compuestas por el presidente, secretario, un escrutador, en el mejor de los casos son 3 gentes, nadie se canta, se presenta uno con el documento de identidad, no hay un tema para registrarlo. Entonces, ahí los partidos políticos, hay representantes, desde luego, porque allá no son sistemas de mesa de casilla única, son centros de votación en donde se establecen cientos de casillas. A mí me tocó asistir a un centro comercial, en el estacionamiento de un centro comercial, donde había, ¿qué les gusta? No me acuerdo exactamente, pero creo que 250 casillas, centros de votación. Entonces, imagínense nada más el tema, terminaban una, ya había, antes de terminar la hora, ya según ellos ya no había fila, ya estaban cerrando las cosas, metían los temas, o sea, sí me explico, no hay controles específicos como los hay en México. Entonces, es bien importante claro, si hay impedimento, por ejemplo, en el tratamiento de esta causal, pues ya vimos que hay posibilidad de que se asiente debidamente en la hoja de incidentes que a tal persona que se dijo representante de tal partido político se le negó la asistencia o el registro ante esa mesa directiva de casilla, pues de manera indebida, y ya los miembros de la mesa directiva de casilla, pues se le impidió porque no se acreditó, en fin, por alguna cuestión. Es algo que, la verdad se los digo, en la práctica haya ocurrido muy poco. La siguiente, por favor. Nos vamos. Esta es muy socorrida. Esta es muy socorrida. Lo de la indebida integración. Vamos a ir viendo en la práctica. Indebida integración de la casilla, ya la analizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado que el día de la elección lleguen los exactamente designados, entonces van a encontrar muchas impugnaciones o van a verificar que muchas de las actas que se supone que deberían de contener los nombres de los funcionarios autorizados por el Consejo Distrital y que están en el encarte, no están ahí. Entonces, ahí pues hay una presunción, vamos a impugnar. Ok, ahí el reto sería verificar que alguno, ya lo veíamos ayer, que alguno de los integrantes no forma parte de la sección electoral, ¿sí? Si no forma parte de la sección electoral, aunque estuviera autorizado por el Consejo Distrital, ya vimos que eso es causa de nulidad de la votación recibida en la casilla. Había que ver el funcionario, las causas concretas en específico, ¿no? Esa es una muy recurrida, el error o dolo en el cómputo de los votos, y esta es muy recurrida, muy recurrida. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Como les decía yo desde ayer, aquí el asunto es un asunto de prueba, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha puesto de moda? No de moda, ¿qué es lo que se ha verificado en la práctica muy constantemente? Se verifica en la práctica que quienes actúan como funcionarios de casilla
pueden tener algunas calidades. Una es de funcionarios públicos del ámbito geográfico del ayuntamiento en que se esté dando la elección. A eso ya se ha dicho la jurisprudencia de la Sala Superior, la última es la 15/2017, 15-2015, perdón. Fíjense que dice que si hay autoridades de mando superior no especifica el tipo de cargo, si es federal, estatal o municipal, pero yo quiero entender o quiero interpretar, el asunto sea en el contexto de funcionarios municipales en una elección municipal. Pero bueno, lo que importa es que son funcionarios que afectan o que tienen don de mando en la comunidad o tienen facultades de mando en la comunidad. La presencia o la integración de ellos como miembros de la casilla, como representantes de partidos políticos, dice la Sala, eso presume la presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla. No violencia física, desde luego, una presión para poder actuar en una u otra manera. Entonces, ¿por qué? Porque está y hay otro tipo de impugnaciones donde se dice, es que fíjese que en los alrededores de la casilla había un grupo de sujetos, así, un grupo de sujetos que tenían playeras con los colores del partido específico, y que el color que ustedes quieran, y ellos andaban rondando y andaban asusando a la gente. Le puedo yo decir los testimonios de ciertas personas, a lo mejor esos testimonios o algún incidente puede quedar plasmado en el acta, pero la prueba específica de ejercer una violencia física o presión sobre miembros de la mesa directiva por sujetos activos que no sean los miembros directivos de la casilla es muy difícil de probar. No recuerdo particularmente yo un caso concreto que yo haya estudiado, que yo haya visto, en donde, no, creo que sí. Sí, un par de veces se ha podido verificar que ante un acta circunstancial, una fe de hechos de un notario público en una elección municipal, si no mal recuerdo, del estado de Chiapas, nada más no recuerdo exactamente el municipio, en la elección, y por lo que hace a una casilla, en efecto, existía la posibilidad de adminicular mediante una prueba técnica, había un video, y en efecto, cuando estaban grabando a los sujetos, parecía que estaban vestidos del mismo color, y cuando se les estaba grabando, huyeron. El notario dio cuenta de que estuvieron tales o cuales horas. La votación en esa casilla había sido muy bajo, y la diferencia entre primero y segundo lugar había sido muy cerrada. Recuerdo el caso de esa casilla y algún otro caso en alguna diputación federal en el estado de Michoacán, si no mal recuerdo, en el municipio de Zamora, en donde algo parecido, nada más que ahí no estaban vestidos de un color en específico, sino que estaban haciendo especie de megafonía. También existía una fe de hechos del notario, una prueba técnica, video e incidentes plasmados en el acta. También las condiciones de la casilla eran elecciones de votación muy cerrada, y también recuerdo que una o varias casillas se anularon por esa razón. Entonces, les vuelvo a decir, eso es muy complicado por personas ajenas. Lo que sí se ha llegado a comprobar con cierta, pues no frecuencia, pero en varias ocasiones, es que resulta que los miembros de la mesa directiva de casilla sí resultan ser funcionarios locales, federales, que hay que interpretar, porque no necesariamente, en mi opinión, bueno, y en opinión de la Sala, un funcionario de mando superior, hay que verificar qué es mando superior, ¿no? Recuerdo que en un principio, cuando se quería verificar la actualización de esta causal, bastaba con que se dijera, no, es que en un pueblo el maestro de la PES, en paz descanse, decía que si ustedes querían ver quién mandaba en los pueblos de México, además del presidente municipal o más que el presidente municipal, fueran a buscar al doctor
fueran a buscar al maestro o fueran a buscar al cura, ¿no? Ellos eran los que podían tener mayor presión específica sobre el electorado. Y tenían razón, y en algunas elecciones municipales, de algunas entidades federativas, de algunos municipios pequeños, algunos maestros habían fungido como funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y entonces, pues se llegaba a la sala a la interpretación, estoy hablando de los principios, de los inicios de la jurisdicción electoral ya plena, del ejercicio del sistema del sistema de nulidades, y entonces, pues se verificaba realmente cuál era la posición del maestro. No cabe duda que el maestro, pues es un empleado del sistema educativo, ya sea del Estado o de la Federación, y entonces se llegaba a analizar en efecto su influencia en el electorado. Recuerdo que en alguna ocasión, en un pueblo más o menos grande, se decía que no podía tener influencia, y recuerdo que en un pueblo de 3 o 4 casillas se llegó a concluir en un principio que el maestro sí podía generar una presión específica, pero eran los primeros inicios, no llegábamos a tal grado de desarrollo de identificar si el maestro era o no un funcionario de mando superior o no. Entonces, eso ya se ha quedado un poco más claro para verificar si el que está ejerciendo el cargo es un funcionario comprobado y hay que asistir o hay que acudir a la fuente legal, a la fuente, hay que hacer investigaciones, ¿no? Para ver en efecto cuál es el rango del funcionario que existe. En este caso hay un precedente muy interesante, que es que no lo alcancé a anotar aquí, pero es el SUBREC 528 diagonal 2015, en donde lo que se alegó particularmente fue en el municipio de Charo, Michoacán, muy pequeño el resultado de la elección, creo que fueron 17 votos, y con anular una casilla, 2 casillas, perdón, se volteaba el resultado. Y lo que se impugnaba en esas casillas es que en esas 2 casillas, no recuerdo los números, habían fungido como funcionarias 2 hermanas de 2 candidatos del PAN al ayuntamiento de Charo. Y entonces decía, oiga, por sí mismo las hermanas ejercieron presión, etcétera, etcétera. Entonces, la sala razonó, en este caso particular, decía que no se había acreditado por la simple calidad de hermanos de 2 candidatos del Partido de Acción Nacional. Primero que nada, porque no eran funcionarias públicas. Segundo lugar, porque el PAN no gobernaba ese ayuntamiento en ese entonces. Tercera, porque, pues, insisto, el simple lazo de parentesco no genera en ningún sentido una condición que pudiera intimidar a los que ejercen el voto en la casilla. Y bueno, determinó que analizando quiénes son los sujetos pasivos, los activos, la conducta, analizaron que, bueno, porque que faltarían en su caso mayores elementos para poder identificar que pudiera haber habido actos de presión aprovechándose de su condición de hermanas de los candidatos. Entonces, por sí mismas, dice la sala, no voy a considerar que existe presión. No me aportas mayores elementos de que ellas obraron mal o actuaron mal durante la votación, entonces lo voy a dejar como válida la casilla. Es bien, bien interesante porque sí se alega mucho en los juicios de inconformidad, se alega mucho violencia física, presión, que existían pendones el día de la jornada electoral, que ustedes saben que está prohibido, que ejercieron presión sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla por parte de tal partido político. En fin, hay que estar al caso concreto, se alega mucho, pero realmente, como les decía yo, en términos amplios, se prueba poco. Entonces, hay que estar al caso concreto y analizar que, pues, desde luego, todo debe ser acompañado con pruebas fehacientes, objetivas, digámoslo así, para efectos de poder establecer la nulidad de la votación. Esta ya la habíamos visto, impedir sin causa justificada el derecho de voto de los ciudadanos, esto sea determinante para el resultado de la votación. Y existe, después de estas específicas, existe una causa de nulidad de votación recibida en casilla genérica que se parece ya a la causal genérica de elección que va a existir en términos generales, ¿sí?
Miren, dice la causa genérica, una votación recibida en una casilla puede ser anulada si existen irregularidades graves, fíjense los elementos, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Ya ahora, viendo los casos específicos de la nulidad de la elección, vamos a ir desgranando estos conceptos que importan mucho, tanto para la nulidad de votación recibida en una casilla como para una elección. Este no está tipificado qué tipo de irregularidades graves pueden ser, cómo tienen que estar plenamente acreditadas, cómo podrían no ser reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Se me ocurre vandalismo, lo que les platicaba yo de los distritos estos de Chiapas, ¿no? Haber llevado a cabo la roba de documentación electoral, la quema de los mismos, en fin, digámoslo así, en términos generales, no ha existido tampoco, no existe mucho uso de esta causal porque los extremos para su acreditamiento son verdaderamente extremos, ¿no? O sea, tiene que haber una serie de condiciones que se deben de probar para efectos de que una votación, una casilla, sea anulada en su resultado, pero vamos a ampliar sobre esto. La siguiente, por favor. Ahora vienen las causas de nulidad de la elección. Ya vimos cuándo un voto es nulo, ya vimos en qué momento se puede dar, ya vimos cuáles son cuándo se anulan las casillas, votaciones en lo general, ya dramático de por sí, porque se anulan casillas en las que pudo haber participado gente, mucha gente que legítimamente fue a votar y que posteriormente por un error o por alguna circunstancia ajena a su voluntad, pues su voto no contó para nada. Es auténticamente un tema grave, ¿no? Dice las causas de nulidad de la elección, dice, cuando alguna de las causas señaladas en el artículo 75 que acabamos de desglosar una por uno, se acrediten en por lo menos 20% de las casillas en el distrito, estamos hablando de diputados de mayoría federales, pero esta la podemos trasladar a cualquier elección, y no hayan sido corregidas en el recuento de votos. Vamos a ver ahora el REC 488. Luego, cuando no se instalen el 20% o más de las casillas en el distrito y consecuente la votación no hubiera sido recibida. No se instalen el 20% de las casillas. En la historia de 1994 para acá, en 94, que fue el procedimiento, cuando se llevó a cabo la elección con estas condiciones, recuerdan ustedes que platicábamos de la elección en la zona de Chiapas, de los Altos de Chiapas, son 4 distritos, del 1 al 4, no se instalaron creo que 10 casillas, y en general en esa zona. Y en general en los procesos electorales, como ustedes lo han visto, en los últimos y recientes 6 o 7 procesos electorales, el nivel de instalación de las casillas es prácticamente mayor al 99%, 98%. No ha excedido del 1% en las casillas que no se han instalado, terminan siendo 10 o 12 casillas, 15 casillas, las que no pueden abrirse en los casos extremos. O cuando los candidatos integrantes de la fórmula de candidatos hubieran obtenido la constancia de mayoría, sean inelegibles. Ustedes recuerden que este tema de la elegibilidad es un tema que tiene que ver con los requisitos que establece la ley, las condiciones para poder otorgar registro, competir por el cargo y posteriormente asumir el cargo. Y hay 2 momentos, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, en donde esa elegibilidad puede ser cuestionada. Una puede ser cuestionada al momento propio del registro, que es el acto procesal o la etapa procesal idónea para impugnar las cualidades de quien va a competir, o se puede hacer al momento de los resultados de la elección, ¿no? Realmente también
pues evidentemente es muy difícil que se actualice esta circunstancia. Se han dado casos en donde se alega que el candidato no tiene la residencia efectiva, que está exigida en la Constitución específica o en la ley para poder competir por el cargo. Luego sale de manera superveniente que no se había separado del encargo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar a los casos concretos, pero realmente no tengo en esa condición, no tengo ningún supuesto que platicarles. No se ha actualizado en ningún caso una nulidad de elección por estas causas. Les mencionaba yo preliminarmente el REC 488-2015, que se parece a los casos de los distritos de Chiapas que les platicaba yo ayer y que recordaba ahora, de los distritos de Chiapas, en donde se generó un problema de quema de paquetes. Aquí lo que pasó fue que se recibieron 346 paquetes electorales. Permítanme. Es el Distrito Federal 11 en Oaxaca. La elección era diputados federales. Y dice, nos vamos a las siguientes, por favor, Rosario, ¿verdad? Ajá, correcto, la siguiente. Dice, se recibieron 346 paquetes electorales, esto es el 76.5% de los previstos, y el 23% no se recibió en virtud de que las casillas no se instalaron, fueron abandonados por los funcionarios de casilla, o los paquetes fueron robados, quemados o siniestrados de alguna forma. Esto, perdón, esto fue originado por una violencia generada por un grupo de personas ajenas al proceso electoral, y la sala superior, al igual que la sala central del Tribunal Federal Electoral en 1994, confirmó la validez de la elección con objeto de no convalidar los hechos provocados por grupos que intentaban anular la elección. Nadie puede beneficiarse, lo platicábamos como un principio de las elecciones o de las nulidades, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Realmente aquí era imposible verificar si quien generó la violencia realmente había pertenecido o era militante o pertenecía al partido político que había obtenido el primer lugar. Sin embargo, o el segundo lugar, perdón, la presunción, insisto, quedó en que, bueno, pues no se podía determinar quién había sido, sino que eran ajenas al proceso electoral, y entonces los resultados con el 76.5% del material recibido se consideró válido. Se hacen ejercicios además de ponderación de promedios, de votación, etcétera, etcétera, y entonces se declara la validez de elección privilegiando, como decíamos desde ayer, la prevalencia del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. La siguiente, por favor. Estábamos hablando de la nulidad de diputados. Ahora, en la de elecciones es exactamente igual. Cuando alguna de las causales se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas, en ese caso la entidad que corresponda, cuando no se haya corregido durante el recuento de votos, cuando no se instale el 20% más de las casillas de la entidad y consecuentemente la votación no hubiera recibido, o cuando los integrantes de la fórmula sean inelegibles. Nada más que agregar. Causal genérica, por favor, de la nulidad de diputados federales y de senadores. Dice, dos más, por favor, Mónica. Exacto, ahí está. Los elementos que se hayan acreditado es que se hayan cometido de manera generalizada, en el artículo 78 viene de la ley de medios, se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trata. Se encuentren plenamente acreditadas, se muestre que las mismas fueran determinantes para el resultado de la elección y desde luego, pues eso no generará la elección cuando las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos. Entonces, aquí el tema es, como les decía yo, y también existe la posibilidad, en el 77 veces la ley de medios, por favor, la nulidad de la elección
para presidente de los Estados Unidos mexicanos. Fíjense que está prevista expresamente su causa de nulidad, idéntica a las de diputados federales y senadores. No veo un escenario donde por estas causas pudiera ser anulada una elección, se los digo con toda honestidad intelectual, pero bueno, están previstas por si llegara a ser el caso, ¿no? Alguien podría preguntar en términos de laboratorio, oiga, ¿y qué pasara si se verificara que no se instalan 25% más de las casillas porque grupos de choque, grupos ajenos al proceso electoral, no permiten instalar las casillas? Sería un caso interesante ver si se pueden aplicar los mismos criterios que hemos platicado para mantener la elección en los casos que hemos comentado de Chiapas y Oaxaca. Me parece que había que estar al caso específicamente concreto, pero no sería un caso fácil de resolver, en mi opinión, a pesar de que los supuestos en la ley estuvieran están claramente explícitos, no están previstos. Entonces, es un tema que lo dejamos un poco para el imaginario, porque realmente pues es muy complicado anticipar algún criterio en ese sentido. La siguiente lámina, por favor. Ya habíamos platicado, ¿no? Que a consecuencia de la reforma de 2007, el artículo 99 estableció, a raíz del tema de la causa abstracta de la elección, que únicamente las salas superiores regionales solo podrían declarar la nulidad de una elección por las causales que explícitamente se establecen en la ley, incluyendo la elección presidencial. O sea, ya no se podría aplicar la causa de nulidad abstracta en principios. Sin embargo, esa limitante se ha quitado otra vez en la reforma de 2014 y entonces, si bien es cierto, no hay, vamos a ver ahora, no quiero anticipar exactamente, la que sigue, por favor. Existe una posibilidad de invalidez de una elección por violación a los principios constitucionales que rigen a los procesos electorales. La que sigue. La línea jurisprudencial que se han establecido en estos temas, vale la pena revisarla con detalle, porque verdaderamente a partir de este establecimiento de causales genéricas de elección, cuando se pueden dar irregularidades graves, hay algo importante en la aclaración. Hay una causal genérica de nulidad de elección de votación para diputados y senadores, que era la de las irregularidades graves, no reparables en la jornada electoral, plenamente acreditadas, determinantes. No existe a esa misma para la elección presidencial. Sin embargo, esta línea jurisprudencial, la que vamos a ver, es la que prevalece hoy en día en la jurisprudencia del tribunal. Dice la previsión contenida, esto era cuando se refería a la causa, a que no se podían anular sino por causas expresas, relativa a la exigencia de decretar las nulidades de las elecciones por causas que estén expresamente previstas en la ley, se refiere a las leyes secundarias en donde se delimitan los casos ordinarios de nulidad, pero no entraña excluir la posibilidad de construir causa de invalidez de los comicios cuando se acredite la violación de distintas normas de materia electoral o en materia electoral que prevé la propia ley suprema. En su caso, no se requiere la reiteración de normas secundarias ni la consignación expresa de su consecuencia de nulidad, pues basta que se justifique fehacientemente que se han contravertido dichas normas de manera grave, sistemática o generalizada, y que ello es determinante para el resultado de la elección, de forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección. Esto es, si influencia sea de tal magnitud que haya definido el resultado para declarar la invalidez. Esto, compañeros, pues es un poco el principio de invalidez de elección por violación a principios constitucionales. La siguiente, por favor, Mónica. El tema de esta nueva corriente del principialismo constitucional, pues nos indica justamente que, bueno, existen textos constitucionales, textos legales, que hay que atender, que nos dicen desde luego las reglas claras. La ley nos dice cómo lo debemos de interpretar. Sin embargo, de los propios textos constitucionales, de los tratados de derechos internacionales, puede desprenderse
una serie de principios que deben de ser y deben de regir a las elecciones, ¿no? O sea, dice la Sala Superior, un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando no se ajuste a los elementos previstos en ellas, ni es dable reconocer los efectos jurídicos, sino por el contrario, debe ser privado de efectos, a lo cual puede identificarse como causa de invalidez por violaciones, yo añadiría, por principios constitucionales. Fíjense, principios que deben observarse en toda elección para que pueda considerarse válida y que han sido invocados en muchos de los fallos que hemos platicado, que se han referido, que han anulado elecciones constitucionales de diversa índole, gobernador, presidentes municipales, diputados federales. Los principios previstos en la Constitución en diversos párrafos del 41, del 99, son el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, ¿no? De elecciones libres, auténticas y periódicas, de que se verifica un voto universal, libre, secreto y directo, profesionalismo, equidad en la contienda, de que todos los actos hayan podido ser controlados constitucional y legalmente y de la preservación y el respeto al principio de definitividad. Ahí se establecen un poco los márgenes de lo que se ha establecido como principios constitucionales en materia electoral. Entonces, siempre que se alegue una invalidez de una elección, cualquiera que este sea el ámbito específico, la sala tiene que examinar las irregularidades aducidas como causa de invalidez de una elección sin una calificación a priori de los motivos de conformidad con inoperantes cuando no se encuentren previstas literalmente como tales en una norma secundaria, porque dichos argumentos sí pueden ser estudiados como causa de invalidez de un proceso electoral por ser violatorio a normas constitucionales. Entonces, como lo veíamos, sí es posible, ¿no? La exposición en respecto de la posible impugnación de una elección inválida, que se alegue que existe un hecho violatorio de algún principio o precepto constitucional, que exista la comprobación plena del hecho que se reprocha, alegar el grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional haya producido dentro del proceso y determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate. Yo les podría decir que han existido varias impugnaciones en este sentido, ¿no? Alegando la violación a este tipo de principios constitucionales de manera muy precisa, alegando la violación al precepto, al principio de que se trata. Se alega que existen las pruebas para acreditarlo plenamente. Se dice que el grado de afectación es suficiente para invalidar el acto y porque lo mismo, pues desde luego es determinante. Entonces, yo les quiero decir que el problema que normalmente se ha encontrado el tribunal al momento de juzgar los casos concretos ha sido el tema probatorio, les platicaba yo ayer. Se establecen narrativas muy complejas que, insisto, no necesariamente suenan que provienen de la imaginación de quien los promueve, sino que auténticamente refiere hechos concretos y específicos que alega de que se violaron principios constitucionales como la equidad en la contienda, como la certeza del resultado de la elección. Sin embargo, el proceso valorativo de estudio, análisis de esas causas de nulidad o de esos medios de impugnación que pretenden una nulidad de una elección, realmente tienen poco margen de éxito, insisto, con base en estas condiciones de que tienen que estar plenamente acreditadas y que las mismas sean determinantes. En una elección ya en un ámbito geográfico ya grande, es complejo hacerlo. Y aquí, pues, me refiero a, por decirles algo, a la última gran, podríamos decir, nulidad de elección que les comentaba yo de ayer,
de un amplio número de lectores, fueron más de 1 millón de lectores. Si pasamos las siguientes láminas, por favor, Mónica, de vulneración a un precepto constitucional, consecuencias de la afectación constitucional, es un poco reiterativo de lo que ya hemos dicho, el grado de afectación, todo eso debe de ser analizado por la sala, ¿no? Grado de afectación, la determinancia, todo debe de ser analizado previamente plenamente por el juzgador. Les voy a poner, antes de que entremos a las causas específicas del artículo 41 constitucional, les voy a poner el caso, el ejemplo de la elección de Monterrey. Les decía yo, en la elección de Monterrey se generó irregularidades que tenían que ver, en esencia, desde luego, con el resultado. Se alegó el principio de violación al principio constitucional de certeza en el resultado de la elección, de autenticidad del resultado de las elecciones, porque faltaron la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, fue una diferencia de votos de 5,297 votos, si el dato, a reserva de que falle por alguna, pero lo tengo muy grabado, porque es un caso que he estudiado con mucho detalle, porque es un caso emblemático. Es la primera vez que una elección se anula por violación a principios constitucionales con base en lo que les voy a platicar. De esos 5,297 votos, les decía yo ayer, aproximadamente 92, no recuerdo si eran 92 o 95 paquetes electorales no aparecieron en el cómputo municipal. No aparecieron. ¿Sí? No llegaron. No estuvieron. ¿Sí? El primer lugar lo obtuvo el candidato del PAN, el segundo lugar a 5,297 lo obtuvo el candidato del PRI, el segundo lugar. El candidato del PRI impugnó y dijo, a ver, ese resultado está viciado. ¿Por qué? Primero que nada, porque no hubo esos paquetes, pero fíjense, no pedía la causa de nulidad porque no se hubieran entregado, no se hubieran instalado, no se hubieran dado causas de nulidad en el 20%, no alcanzaba el 20% para empezar. Y en segundo, realmente aquí lo que había pasado es que existían, los partidos políticos tenían actas, algunos sí, algunos unos, algunos otros, pero lo que se pudo determinar es que había 95 paquetes electorales que no habían llegado. Había actas, pero no había paquetes. Entonces, si vemos la irregularidad de esos paquetes, la diferencia, bueno, el total de votos que se podían haber generado en esos 92 paquetes eran aproximadamente 14,000 votos. Entonces, esos votos que no se contaron ya superan la diferencia entre primero y segundo lugar. Se trató de acreditar la determinancia desde ese punto de vista. Pero además, se acreditó que en más de 200 paquetes electorales, el universo era prácticamente como de 1,200 paquetes electorales, si no me equivoco. En más de 200 paquetes electorales, además, no había existido el cumplimiento de la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir con esto? En muchas ocasiones, en los paquetes electorales, llegaron con retraso, llegaron abiertos, llegaron sin actas, llegaron con un montón de irregularidades que establece la ley que pues deben de contener los paquetes. No hay una sanción específica para cuando se incumplen todas estas normas de la cadena de custodia. Como les decía yo, existe una regla, ¿no? Una vez cerrada la votación, el presidente tiene que cerrar el paquete, sellarlo, poner las copias correspondientes para la del PREP en un sobre, en el paquete la de la casilla. Posteriormente, entrega las copias de los resultados o de las actas que tienen cómputo a los partidos políticos de la jornada electoral, las copias de actas correspondientes, y después entrega el paquete. En este caso, logísticamente, como era casilla única, se llevaron primero al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral los tenía que remitir al Consejo Municipal. Y todo eso
en todo ese, y una vez llegados al comité municipal, se tenían que resguardar, etcétera, etcétera. En todo ese proceso, 200 paquetes incumplieron con esa cadena. Además de que no existían los paquetes de este número de casillas, 92, 95 casillas. Cuando se impugna esta elección, se impugna por varias razones, o se buscan varios efectos. Se busca en un principio la nulidad de la elección por todas estas irregularidades que les estoy narrando, que tiene que ver con la inexistencia de estos paquetes que implican algo más de 14,000 votos y por la violación a la cadena de custodia en 200 paquetes más. Ante lo cerrado de la votación, muy poquito por ciento de los votos, creo que había superado el 1%, creo. Pero bueno, es porcentaje muy pequeño. Lo más importante es que hubo cadena impugnativa. Se fue ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Les digo, se pidió la nulidad de la elección en primer lugar, por estas causas. Se habían violado el principio constitucional de certeza. Pero también se había pedido, si tú no consideras que la elección deba ser decretada como nula porque te faltan elementos para verificar la gravedad, la incertidumbre del resultado, entonces yo te quiero decir que estas 200 más 92, estas 300 casillas deben de ser descontadas del cómputo total y en consecuencia me debes de dar un cambio en el resultado del ganador. El tribunal local le hace caso a la segunda causa, le dice que se va a abocar a la segunda porque si estudia la segunda y se da el cambio de resultado, prevalece la elección y ya no tiene que analizar ni decretar la nula. Analiza y llega a la conclusión, no le hace caso en todas las casillas, pero sí anula varias y llega al resultado de cambio de ganador. Ahora bien, luego hubo el juicio de inconformidad, la revisión constitucional, perdón, ante la Sala Regional Monterrey. La Sala Regional Monterrey revoca la determinación del Tribunal Electoral Local y le dice, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso de te voy a revocar la sentencia. En primer lugar, porque del cúmulo de casillas que anulaste, unas no te las habían pedido específicamente, no te dijeron por qué causa, ¿sí? Tú viste que existían irregularidades en los números, o sea, prácticamente se fue por irregularidades en el cómputo de esos votos y porque las sumaste indebidamente de manera global. ¿Sí me explico? O sea, no las anuló una por una, sino las quitó todas exclusivamente porque había irregularidades en los rubros. Pero esos rubros, como lo veíamos ayer, no eran determinantes necesariamente en el caso específico de cada casilla, pero sí alcanzaban para dar la vuelta al resultado de la elección. Fíjense qué interesante. Entonces le dice, no, te voy a revocar ese estudio que hiciste, no te lo pidieron así, en consecuencia yo sostengo la validez de la elección. Y posteriormente se fue el partido, el candidato que ahora había obtenido, digamos, un resultado desfavorable, se fue ante la Sala Superior mediante recurso de reconsideración y en el recurso de reconsideración la Sala, por mayoría de 4 votos contra 3, fíjense, la primera cambió el resultado, la segunda confirmó el resultado y la Sala Superior determina la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, particularmente el que se había alegado originalmente y se reiteró en el recurso final de la falta de certeza en el resultado de la elección por la falta de estos paquetes, por la violación a la cadena de custodia. La Sala, por mayoría de 4-3, incluso 3 de los magistrados que estuvieron en contra de la sentencia decían que el último recurso debía desecharse. Los 4 que obtuvieron o que razonaron en favor de anular la elección dijeron eso, dijeron, a ver, hay un principio constitucional que es el principio de certeza, el principio de constitucionalidad de los actos electorales y existe toda una normativa tanto de índole legal como reglamentaria
que está diseñada a proteger los resultados o a verificar que los resultados son auténticos, porque se llevaron a cabo todos los controles necesarios y establecidos para ello. Si ustedes observan tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como la Ley Electoral de Nuevo León, pues establecen un montón de reglas para el traslado de paquetes, para la confección de los paquetes, para que los paquetes tengan tales o cuales condiciones de seguridad, en cuánto tiempo deben de llegar. O sea, justamente la custodia y el traslado. Veíamos una causa específica de votación, de nulidad de votación recibida en casilla, cuando los paquetes son entregados fuera de los tiempos electorales, ¿verdad? O sea, sí se considera grave eso, pero en este caso como tal, no había una impugnación específica respecto de casilla por casilla en este tema, sino se hizo global, ¿no? Global se dice, esta es una irregularidad grave. La Sala Superior por mayoría determina y dice, ¿saben qué? Sí, hubo una violación a la cadena de custodia de magnitud tal que está plenamente probada, que genera un principio de incertidumbre en el resultado, además de que faltan esos paquetes, entonces no es posible determinar si el resultado fue auténtico o no, se viola ese principio, se declara la nulidad de la elección, procédanse a llevar a cabo procedimiento extraordinario. Y el procedimiento extraordinario ya se llevó a cabo creo que el 31 de diciembre o en enero, alguna cosa así, y llevado a cabo el proceso extraordinario, se llevó a cabo otra vez la elección y el candidato que había obtenido el segundo lugar, por primera vez al obtener la nulidad de la elección, gana la elección. Pero fíjense cuál fue la causa de la nulidad de la elección y cómo la mayoría de la sala razona que se están dando todos estos elementos que hemos estado viendo. El grado de afectación, la determinancia, la plena acreditación de las irregularidades y, pues desde luego, más allá de compartir o no el criterio de la sala, porque insisto, fue un criterio disputado, pues la sala de manera jurídica razona por qué, aunque sea de forma mayoritaria, en su opinión, no es posible darle certeza o validez a los resultados que se habían generado en esa elección. Es el caso más reciente, esa fue en la elección de 2018 y fue un asunto, el último asunto de nulidad de la elección que creo que vale la pena, creo que no se ha dado ningún otro después. Bueno, no, aquí hay uno que vamos a analizar, pero por otras causas. Entonces, esto, insisto, se dio con base en esta causa de nulidad genérica de la elección, en este caso de presidente municipal, en donde se probaron, se acreditaron esos extremos para una mayoría de magistrados del tribunal. Pero también la reforma de 2014 nos estableció unas causas específicas de nulidad desde el artículo 41. Y fíjense, la ley establece estos casos concretos. Establecerá sistemas de unidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita en recursos públicos en las campañas. La siguiente, por favor. Dice el artículo 41 constitucional, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Y en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada o que provocó esta cuestión. La ley de medios, a su vez, establece estas bases constitucionales, ¿no? Y dice en el punto cuarto, dice graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base 6, son los 3 casos que vimos, deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presume que las violaciones son determinantes cuando la diferencia sea menor al 5%, ya lo decía. En caso de que haya nulidad, se convocará a una elección extraordinaria y no podrá participar la persona sancionada.
y luego se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares, perdónenme, que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. La siguiente, por favor, seguimos en el 78 bis. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Y luego dice, para efectos de lo dispuesto en la base 6 del artículo 41 de la Constitución Política, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. ¿Recuerdan ustedes? Ayer platicábamos sobre la causa de nulidad en la elección de Tabasco en 2000. Fíjense, una de las causas que se había acreditado como violación grave a ese proceso electoral era la cobertura informativa que el canal propiedad del gobierno se le había dado al candidato que había obtenido el triunfo, al candidato del PRI. Más del 91, 92% se le había dado. Fíjense cómo esto se regula aquí un poco. Alguien me podría decir, oiga, pero es que nada más fue en ese canal público. Y yo les diría, sí, de acuerdo, fue en ese canal, nada más en ese canal, pero además solamente porque fue en ese canal. O sea, había una intención gubernamental de afectar la parcialidad o la equidad en la contienda a favor de su candidato. Fíjense cómo eso de alguna manera está previsto, ¿no? Se recogió en esta reforma del 78 bis. Dice también, a fin de salvaguardar las libertades de expresión e información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien los emite. Ya tenemos ahí temas interpretativos, ¿no? Híjoles, oiga, es que fíjense que es que ¿cómo se llama? Este informador en determinada entidad federativa, en determinada ciudad, es muy pro gobierno, o este es muy en contra del gobierno, este es en contra de un partido político, este es a favor de un partido político. Ya vienen aquí los ámbitos de subjetividad, y les diría que la narrativa también de poder establecer esas previsiones tiene que ser muy precisa y tiene que estar muy bien documentada. Tiene que haber un monitoreo específico y muy profesional de los medios. Hay desde luego empresas, hay incluso partidos políticos que tienen áreas de comunicación social que hacen ejercicios bastante bien logrados, y entonces ponen al tribunal en la posición de tener que referir y contrastar, analizar casos específicos, y eso, la verdad, es una labor interpretativa complicada. Les diría yo que en esa materia no hay ya casos que se hayan verificado en estos términos, pero se supone que están dadas las herramientas para que eso no ocurra. Yo a veces soy testigo como ciudadano de algunos sesgos informativos que me parecen evidentes. Sin embargo, hablar hoy en día de un sesgo informativo específico, digamos, en canales privados es muy complicado. En canales públicos puede ser muy evidente que sí existe algún sesgo a favor de algún candidato del partido cuyo sistema informativo, sistema público de televisión, esté en el poder. ¿Me permiten hacer, por favor, una pequeñísima escala? Ahora sí no voy a aguantar. Damos unos 3 minutos de receso, por favor, y vuelvo. Sí, discúlpenme un momento, por favor.
Ya, muchísimas gracias, disculpen. Entonces, les decía yo, no me quiero referir a ningún caso concreto hoy en día que no esté juzgado, porque bueno, desde luego sabemos que todos los estados en general y desde luego la federación tienen un sistema de comunicación social que incluye canales, ¿verdad? La Ciudad de México tiene el canal de la Ciudad de México, el Estado de México tiene el canal mexiquense, los veracruzanos depende de esto, pero hay un canal que se llama TV Más, una cosa así, o se llamaba, no sé si se llama así, pero sigue siendo un canal público. Y para nivel federal, pues tenemos, algo nos había dicho un compañero, déjenme checarlo, decía, al amparo expuesto en el último párrafo, se llevan a cabo entrevistas sesgadas hacia una fuerza política y desde luego que debería sancionarse. Sí, claro, el análisis tiene que ser objetivo y tiene que ser del caso concreto, ¿están de acuerdo? Tiene que ser, y además, en términos muy subjetivos, o sea, desde luego esa es la potestad del juez. A mí me importa mucho siempre hacer esa reflexión, ¿no? O sea, es muy fácil a veces también percibir, incluso como miembros de la opinión pública, como ciudadanos, que una determinada cuestión es ilegal y que eso incide en el proceso electoral y es muy probable que tengan razón. Insisto, no me quiero referir a casos concretos porque no es el asunto, este es un laboratorio, este es un espacio académico, las normas están dadas para que se den esos supuestos. Mi obligación es darles un poco el contexto normativo, la finalidad de la ley, los casos que se han llevado a cabo, pero desde luego que sí, insisto, como ciudadanos podemos advertir que, pues que sí, en muchos casos hay sesgos informativos, hay sesgos de coberturas informativas indebidas y pues sí se hace, sí puede pasar. Ahora bien, yo como juez puedo decir, ok, es que yo vi los noticieros de este canal todos los días y en efecto a mí me parece que no, tiene que haber una impugnación sobre hechos y casos concretos y tiene que haber una respuesta a esas pruebas, a esas alegaciones. ¿Sí me explico? Porque si bien es cierto, veíamos ayer como uno de las características del sistema que sí tienen los jueces facultad de oficio para poder juzgar, o sea, un principio o sea, yo puedo advertir la violación, pero debe de haber un principio de argumentación y de alegación a la violación de principios. Si a mí nadie me alega nada, yo no puedo decir por mis pistolas, es que en efecto aquí está claro que el canal 4 de la televisión de Guadalajara, pues todo el tiempo le está pegando a los candidatos de tal partido político. Aunque sea cierto, yo no puedo, en ese grado de oficio, de facultad jurisdiccional, llegar a inventar las impugnaciones ni a determinarlas de esa manera, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos que este tipo de nulidades de elección, que ya son muy concretas, ahí sí tienen casos muy concretos, ¿no? Fíjense además el tema de la determinancia, cómo se establece en un porcentaje de población, de votación muy específico, el 5%. Sin embargo, fíjense que sigue estando complicado el estándar probatorio. Porque, insisto, hay que tener un equipo perfectamente predeterminado, hay que tener el talento y la visión para ver cuáles son, cómo se arman esa narrativa, ¿no? Que está sustentada en estos programas, cómo acompaño los testimonios de esos programas. Es un tema complejo. No es que a mí me late o yo percibo, para mí sí es cierto. No, tengo que tener acreditado plenamente en el expediente lo que se me está alegando, ¿no? Posteriormente sigue la siguiente causa específica, que también está muy de moda alegarla, ¿no? Muy de moda. En la anterior elección de gobernador del estado de Tamaulipas se alegó los recursos de la utilización en la elección de recursos de procedencia ilícita. Son dos anteriores, Mónica, por favor. Exactamente.
Pues desde luego por recursos de procedencia ilícita, ¿no? Hay una tesis 5/2016, se entienden los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. Los recursos, eso es ilícita, y los recursos públicos implican la prohibición de emplear pues, los recursos empleados por el poder público para influir al elector, incluyendo el apoyo a candidatos o partidos políticos mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, lo que está de moda, lo que es muy frecuente que se alegue, y se alega desde 1994. Se alega en la elección de 1994, se alegó como una de las causas, estaba yo revisando ayer esa impugnación, les platicaba yo que el Partido de la Revolución Democrática fue el que impugnó la elección en esa ocasión, y decía fundamentalmente causas de padrones electorales, pero también decía que el programa estrella de ese gobierno, recuerdan ustedes un programa que se llamaba Solidaridad, que ese programa había sido indebidamente utilizado por parte del gobierno para comprar el voto en diversas comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Existía el programa, desde luego que existía, y desde luego la acreditación de cómo esto benefició o cómo esto influyó en el electorado, pues no quedó acreditado. Alguien me puede decir, oiga, no sea ingenuo, licenciado, o maestro, o magistrado, ¿no? Oiga, no sea ingenuo, pues está claro que hoy en día todos los partidos políticos y los gobiernos utilizan los programas sociales pues, para beneficiar a sus simpatizantes y para que posteriormente voten por ellos en las elecciones, realizando desde siempre o regularmente o sistemáticamente un ejercicio orquestado de compra y coacción del voto o de la captación de clientelas electorales permanentemente. Pues les digo que sí y no. O sea, sí se puede interpretar de esa manera. Sin ser ingenuo, puede ser que esa sea la causa. Pero yo les vuelvo a decir, en la jurisdicción, para anular una elección por esas causas, debe de estar plenamente alegado, probado y determinado el grado de afectación y específicamente que se puede dar en ese sentido. Entonces, hoy en día les diría, oiga, entonces en la práctica nada más se han anulado tantas elecciones que nos dijo ayer, cerca de 30 y tantas, y se podían haber anulado algunas más de haber sido impugnadas de manera más consistente, más concreta, teniendo mayor cúmulo probatorio, pues desde luego que puede ser, de poder cierto, pero ahora sí que estaríamos en el caso famoso del hubiera, y pues esa hipótesis ya hoy en día no es posible aceptarla como válida, ¿no? Se dieron las que se dieron conforme a las circunstancias que se probaron, se alegaron y se acreditaron, y en el caso concreto el tribunal determinó su ineficacia en esos casos concretos. Todos aquellos casos en los que ya no se validó, acuérdense lo que decíamos, ¿no? Pues ya son definitivos y firmes. Las autoridades que están despachando tienen la presunción de la licitud y de la legitimidad en el ejercicio de su encargo. Entonces, creo que está muy claro que aquí la jurisdicción tiene que operar con base en los hechos alegados y probados, ¿no? Debidamente. Entonces, seguíamos en el tema de los recursos públicos. Me dice, yo lo reconozco como doctor, dice, porque entiendo que usted tiene doctorado de Derecho en la Complutense y ahorita solo dijo Liceo Magistrado de Salud. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que a mí no me gustan los títulos. Entonces, yo prefiero que me digan Noé Corso y no me den ningún título. Incluso cuando era magistrado, nunca firmé como magistrado, porque la verdad es que creo que los títulos no, pues no sé, no son, claro, hay requisitos específicos para hacer determinadas cosas. Sí, desde luego tengo mi título de abogado y de licencia de mi cédula profesional
para ejercer y para haber tenido los cargos que yo tenía o que he tenido, cosas que por cierto hoy en día están muy de moda en un debate público que es de todos conocido, pero ya todo lo que sigue además me parecen auténticamente, pues insisto, títulos que no, o sea, que tratan de denotar jerarquías que no considero tener, se los confieso honesta y legítimamente. Yo le agradezco mucho su reflexión. Pero bueno, estamos en el tema este de los recursos públicos. Les decía yo, la violación de la prohibición de los recursos públicos, ¿qué es lo que sanciona? Pues la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución exige de todos los servidores públicos, no tan solo prevista como principio constitucional, sino como prohibición expresa en el artículo 134 constitucional. Entonces, vamos al caso de la jurisprudencia 2-2018, por favor, respecto del tema del rebase de tope de gastos de campaña en 5% del monto total autorizado. Dice, se debe acreditar que hay un rebase del tope de gastos de campaña en un 5% más por quien resultó triunfador en la elección. Quien invoque la nulidad de la elección por rebase tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Luego dice, la carga de la prueba del carácter determinante, la siguiente, por favor, Mónica, dependerá de la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar. Cuando sea igual o mayor al 5%, su acreditación corresponde a quien sustenta la nulidad. En el caso de que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa. En consecuencia, la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla. Y desde luego le corresponde al juzgador valorar las pruebas en cada caso concreto y establecer la actualización o no de dicho elemento. Vamos a un caso específico del REC 1048, fíjense ustedes. Este fue un caso, perdón, de una candidata independiente que ganó en el municipio, ahora lo vamos a ver, no recuerdo el nombre, déjenme ver. No le puse el municipio. Pero bueno, vamos al caso. Fue una candidata independiente, fue en el estado de Oaxaca, si no mal recuerdo, no me acuerdo el municipio. Aquí la candidata independiente Dora Belén Sánchez Orozco obtuvo una votación de 2,886 votos y la coalición del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano obtuvo 2,759. La diferencia de votos entre el primer y segundo lugar fue el 1.14%, únicamente 1.14% de votos, ¿no? En el tema de en la revisión de los topes de gastos de campaña para esa elección en específico, que era una elección municipal, les vuelvo a decir, se pasó por 16,280 pesos. O sea, según lo que le acreditó el Instituto Nacional Electoral, que como ustedes saben es el que tiene las facultades de fiscalización en el uso de los recursos públicos, es un monto de 16,280 pesos, ¿no? Ahí ya estuvo. Fíjense cómo aquí la sala razonó, era una candidata independiente contra una candidata de partidos políticos. La siguiente, por favor. Dice, Peribán, Michoacán. Jorge, muchas gracias por la precisión. El rebase de topes no ocurrió de manera dolosa. El monto involucrado resulta mínimo en proporción al monto total, por lo que no se afecta la equidad en la contienda. Los partidos políticos y coaliciones compitieron con la candidata independiente en condiciones de desigualdad jurídica y material respecto del gasto de campaña, porque ustedes recuerden que hay un gasto de campaña para partidos políticos y hay un gasto de campaña diferenciado para candidatos independientes. Los candidatos independientes tienen ordinariamente menor recurso para tope de gastos de campaña, bajo la condición de que ellos no reciben apoyo, la igual cantidad de apoyo que los partidos políticos. Dice que además de declarar la nulidad se afectaría a un grupo desfavorecido que ha sido discriminado sistemáticamente, esto es una mujer. Entonces, fíjense, rebaso del gasto por estructura electoral. Del gasto total, la candidata independiente, la siguiente, por favor,
Mónica, del gasto total, la candidata independiente erogó de sus gastos de campaña para el pago de representantes generales y de casilla 20,000 pesos, por lo que puede decirse que solo se erogaron por concepto de propaganda utilitaria, eventos y demás conceptos de gasto relacionados con el periodo de campaña, el 98.39 del tope de gastos de campaña. El gasto por representantes generales y de casilla no representa un factor que impacte en el voto. Además, otra vez, por favor. En esa virtud, la siguiente, ahí, la incorporación de esta causal por rebase del tope de gastos de campaña busca garantizar la equidad en la contienda, lo que solo se afectará en la medida en que se pueda incidir en la voluntad de los ciudadanos que ejercerán el sufragio con dichos gastos. Dice, por tanto, el caso resulta suficiente para confirmar el asunto que los gastos por los cuales se excedió el tope determinado no tuvieron incidencia en el resultado de la elección, donde si bien es cierto la diferencia fue mínima, no fue afectado por el gasto de la candidata independiente en estructura electoral. Y ahora sí, lo siguiente decía, no es determinante. No, perdón, ya acabamos con nos regresamos al anterior. Dice qué caso tan interesante que nos había dado el municipio de Peribán, Michoacán, en donde se colmaron los requisitos que establece la ley como causal específica de la nulidad de la elección. Sin embargo, al momento de valorar la misma, o sea, es un caso exacto donde la interpretación del juzgador, del juez, en este caso fue de la sala superior en términos generales, pues otra vez acudió a no anular la elección en atención a las circunstancias específicas de quién había ganado, de cómo se había dado el gasto, reconocía que en efecto se había superado el tope de gastos, reconocía que la distancia era muy pequeña entre el primero y segundo lugar. Sin embargo, en atención a todas esas condiciones, que era un grupo vulnerable, que no se había incidido el gasto en el voto del ciudadano y que en consecuencia ese tope de gastos de rebase no tiene incidencia en el resultado de la elección, es un ejemplo de cómo pueden pasar casos en que el tope de gastos de campaña se rebase y no pueda tener como incidencia existir esas condiciones constitucionales para poderse decretar la nulidad de la elección o del acto que se trate, pero lo importante es que se hizo prevaler la elección. Me parece un caso muy interesante porque, insisto, les deja a ustedes claro, no tan solo cómo está el sistema de nulidades, sino cómo se puede interpretar y armonizar este principio de nulidades en los hechos alegados, las conductas acreditadas y cómo salvar la consecuencia literal de la ley. Es, creo yo, un ejemplo claro de interpretación sistemática y funcional de la Constitución, en donde, o de la constitucionalidad de la norma que rige esto, bueno, también es de la Constitución porque está previsto en la Constitución, cómo se da esa argumentación en este caso concreto para poder salvar la nulidad de la elección. A mí me parece una sentencia cuyo razonamiento es jurídicamente comparto, me parece impecable. Sin embargo, respetaría aquella posición un poco más dura y más extrema en donde dijera, oiga, es que entonces ya el rebase de tope de gastos de campaña, pues ya no juega un papel determinante casi por sí mismo. Les decía yo, las condiciones que establece la ley, la Constitución y la ley, son que los mismos puedan ser determinantes. Y en esa valoración podemos prescindir de la determinancia cuantitativa que nos daba por la cualitativa que no nos da. ¿Sí? En la conclusión de la sala, lo que podemos leer en estos argumentos es no hay una determinancia cualitativa. El siguiente caso, fíjense, es el REC 881-2018 y acumulados. Perdón. Perdón.
A ver, permítanme, perdón. Sí, este es otro caso. Este es el REC 881 de 2018 y acumulados. Perdone por el tema de la... lo vamos a ver final. Vamos a seguir con el de Tlaquepaque, porque tiene que ver con el caso que les decía yo, cuando una nulidad en una casilla no es determinante para la casilla, pero sí la elección, y les traigo el resultado que también tenía pendiente de los asuntos donde les decía yo que la sala superior había determinado por mayoría de votos de que si el resultado, la irregularidad en algunas casillas no lo son para el universo de la casilla en sí misma, pero sí para el resultado de la elección, hay que tomarlas en cuenta. Pero ahora volvemos sobre esto. Tenemos un caso de nulidad de elección por propaganda religiosa. No es el primero, es el más reciente. Es el caso de la elección de Tlaquepaque, Jalisco, del anterior proceso electoral de 2021. Y fíjense, aquí les traigo los elementos del caso. También ha sido una de las recientes determinaciones de nulidad que se dieron básicamente por esta consideración. Sí, esta fue la causal de nulidad por violación a principios constitucionales. Sí, ahorita volvemos sobre esto. Pero fíjense, aquí es esta de que es por el tema religioso, que es la violación al principio de separación Estado-Iglesia. Aquí lo veremos con mayor detalle. Se consideró que el mensaje emitido por el cardenal vulnera el principio histórico y constitucional de separación Iglesia-Estado. El primer caso que se dio de una nulidad de elección por propaganda religiosa se dio en el proceso electoral de 1997, ya con el tribunal incorporado al Poder Judicial de la Federación, y fue el Distrito Cuarto de Michoacán, si no recuerdo, sí, con sede en Zamora, no sé el número, pero fue en Zamora, Michoacán, donde existieron algunas irregularidades interesantes, particularmente que una estación de radio había favorecido al candidato con temas religiosos, al candidato que ganó, y también se había llevado a cabo actos proselitistas en una iglesia. Y el pastor o el miembro del culto religioso que afectaba la validez de la elección, había generado consideraciones a favor del candidato que obtuvo el triunfo. Parecido más o menos esto que vamos a ver. En la siguiente, por favor. El cardenal graba un video y lo aloja en su página de Facebook, la que se llama como el cardenal Juan Sandoval, cardenal que por cierto ya es un cardenal de estos que están en retiro, y decía el mensaje, básicamente: mis estimadas amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, la elección era el 2 de junio. No, miento, el domingo siguiente. Este es el del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una instancia ante ustedes para proceder debidamente. Dice, en estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, muy dañada. Pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres, como está Venezuela, como está Cuba. En la siguiente, por favor. En ese sentido, el cardenal pidió a la ciudadanía que saliera a votar y no dejar el campo libre a los malosos, quienes votan incluso 2 o 3 veces. El mensaje se grabó el 31 de mayo, es a 6 días que tuviera verificativo la jornada electoral, tanto para la elección federal como la local. Vamos a analizar la determinancia que hizo una sala en concreto. Dice existencia de hechos que se consideren violatorios. Este elemento está acreditado, dice, pues el mensaje del cardenal vulnera el principio histórico de separación Iglesia-Estado. En el caso está plenamente acreditado que el cardenal vulneró ese principio constitucional al intervenir con un mensaje a no votar por el partido político Morena, lo cual influyó en la elección del ayuntamiento. Fíjense cómo se tuvo que interpretar, porque el cardenal decía a los que están en el poder. ¿Estamos? No señaló específicamente a quién se refería. Decía, violaciones sustanciales o irregularidades graves plenamente acreditadas. En el caso se considera que se cumple
este tipo de violaciones de conformidad con lo siguiente. Violación, ya lo habíamos visto, al principio de separación de iglesia-estado. La intervención de la Iglesia Católica afectó la elección del ayuntamiento. Eso es así porque Juan Sandoval Íñiguez es cardenal y arzobispo emérito, se llaman, de la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, con liderazgo religioso y moral en el territorio estatal y concretamente en la capital del estado y la zona metropolitana, como es San Pedro Tlaquepaque. Para su conocimiento, incluso el cardenal tiene su residencia en el municipio, en el centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En este contexto, esas expresiones son directamente contrarias, dijo la sala, a la Constitución que prevé el principio histórico de separación Iglesia-Estado, que todo proceso electoral debe de respetarse. En el grado de afectación, la Sala Superior consideró que la violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado se vio afectado de modo tal que los resultados del ayuntamiento, de la elección de ayuntamiento, se encuentran revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de las conductas señaladas. Sí, es cierto. Hay una posición, aquí tendríamos que ver, oiga, tenemos que tener plenamente acreditado el grado de afectación. Y aquí la sala dice que hay una incertidumbre. Ningún problema, que se tenga que retirar, por favor, desde luego no sería yo ni siquiera el autorizado para poder hacerlo. Les agradezco mucho la atención que han tenido hasta el momento y ya estamos por terminar. Derivado de la actuación de las conductas señaladas, o sea, no existe realmente ahí una tasación auténtica. Dice, como que lo que ocurre es que basta que se viole el principio de que los religiosos o alguna religión o algún representante de un credo religioso se intrometa de esta manera en las elecciones para que yo considere violado ese principio, y ese principio que puede ser muy influyente, pero no lo digo qué tanto, porque no lo puedo decir qué tanto realmente, no lo puedo medir. Pero atento al resultado de la elección, también el resultado fue muy, muy pequeño. Aquí no lo puse, pero también fueron resultado aproximadamente un par de 2,000 votos, alguna cosa así. Le seguimos, por favor, a determinarse las violaciones y existencia de un nexo causal directo e inmediata. La Sala Superior dijo que esa irregularidad suscitada en la elección constituyó una violación sustancial por contravenir los principios rectores de los procesos electivos y procede a verificar si esto es determinante. Dice cualitativamente la siguiente, por favor, como se ha dicho, existen violaciones sustanciales acreditadas, pero ¿qué ocurrió? Aquí está el porcentaje, es 1.29% de votos. Dice que se dio al final de la campaña, durante la veda electoral o periodo de reflexión, o incluso el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque el post del cardenal en su página de Facebook lo grabó ese día, pero mantuvo su posición, o sea, lo mantuvo ahí por todo este periodo. Entonces, atento al resultado de la elección, esta violación se consideró como determinante. La siguiente, por favor. Y entonces se declara la invalidez de la elección. Es un caso muy interesante. Similar pasó en aquel caso que les decía yo de Zamora, Michoacán. Alguna otro caso también se dio en el municipio de, se me olvida el nombre, pero también es de Michoacán, en donde también algún tema religioso tuvo que ver para efectos de considerar violados los principios constitucionales que pueden poner en riesgo la validez de las elecciones. Y por último caso, me gustaría ya narrar rápidamente con ustedes un caso que se dio de nulidad de elección por violencia política por razón de género. Compañeros, ustedes saben que ese es uno de los puntos más sensibles que hoy en día ocupan mucho de lo que se está resolviendo al interior de las salas. Hay muchos casos, centenas de casos, más de 200 casos, en donde se está alegando por parte de mujeres la actualización de violencia política por razón de género. En este caso, que fue del municipio de Iliatenco, Guerrero, que se resolvió en el recurso de reconsideración 1861,
Eso se había resuelto por la Sala Regional de México, la Ciudad de México, en el JRC 225, son las referencias. Los hechos constitutivos. Primero de que nada, existían pintas con mensajes con connotaciones peyorativas en las que se tuvo por intención disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal de Iliatenco, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver que por su condición de mujer era incapaz de gobernar. No ha sido el único caso, ¿eh? Hay muchos asuntos que se han juzgado en este sentido. No respecto de la nulidad de la elección, pero que se alega la violación, la existencia de violación política por cuestión de género, en atención a este tipo de mensajes discriminatorios. En ese caso, en la elección de Iliatenco, la diferencia entre primero y segundo lugar fueron 53 votos, lo que representaba únicamente el 0.97%, para que se actualizara la presunción de pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. La incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como en la veda electoral, periodo de reflexión, e incluso durante su traslado a ciertas casillas correspondientes, pues esos mensajes, fueron colocados en lugares estratégicos que necesariamente debían haber sido transitados por los votantes. La violencia política de género, sostuvo la sala, tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado con motivo de los mensajes denigrantes que hicieron referencia a su persona, que hace que claramente se pueda presumir que trascendieron al resultado de la elección. Entonces, tales elementos prueban que la violencia política de género derivó en violaciones generalizadas y determinantes, transgrede los principios constitucionales, ya que ponen en duda la certeza de la elección e influyeron, activamente en el resultado obtenido, pues dichas irregularidades resultan suficientes para actualizar la hipótesis de nulidad obtenida, la hipótesis relativa a irregularidades graves plenamente acreditadas, no reparables, que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Fíjense cómo trata de cuadrar, en este caso de violencia política de género, en esta causal que habíamos visto como abstracta de elección, donde se dieran estos elementos específicos. Y desde luego que, pues, esta causal genérica se apoya al final del camino en que estas condiciones de violaciones generalizadas, determinantes, acreditadas, pues violan el principio constitucional de certeza que debe de regir en todos los procesos electorales. Como se nos acaba el tiempo, compañeros, y todo el mundo tiene que asistir, y no quiero que se empiecen a salir antes de que se acabe, como ya están haciéndolo, bueno, ya se tienen que ir a hacer sus labores, pues desafortunadamente tengo que concluir aquí la exposición, que en esencia creo que iba yo a analizar algún otro caso, pero lo importante es que verifiquen, que hayamos podido verificar, tanto en casos concretos como en las disposiciones normativas aplicables, lo que era el sistema de nulidades vigente en nuestro país. La nulidad del voto, la nulidad de una votación recibida en una casilla y las causas previstas para la nulidad de las elecciones. Entonces, de verdad que esta presentación me la están pidiendo ahorita, les decía yo, le voy a corregir un par de temas y le voy a incluir el acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo que les señalé al principio. Desde luego, y les voy a generar una serie de lecturas que ayer también me pedían, para que conste en el repositorio de la escuela judicial, y particularmente posteriormente con el encargado se los haré llegar con el encargado del diplomado. Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención que han tenido. Es un horario muy complicado, pero espero no haberlos aburrido, no haberlos echado a dormir, y que bueno, que haya sido clara la exposición. Es un tema de la más alta trascendencia para efectos de la vigencia de las constituciones, de las elecciones, que sean llevadas a cabo, insisto, conforme a principios constitucionales.
Espero que la labor siga siendo de ese control amplio y jurisdiccional que de acuerdo al caso concreto o se determine por anular una elección porque la violación auténticamente fue grave o en su caso por hacer prevaler la misma. ¿Por qué? Por considerar que quien está alegando la elección, la nulidad de una elección o de una votación en una casilla se está prevaliendo de su propio dolo. En fin, los casos son múltiples, yo les aseguro que hemos visto muchos casos, pero la siempre nos va desembocando a casos mayores y espero que con estos principios, con esta delineación del marco normativo y la experiencia jurisprudencial que ha tenido el tribunal, pues tengan más herramientas para poder analizar en casos concretos cuál podría ser el destino de impugnación de algún caso o analizar ya en términos académicos cuáles son las determinaciones de la sala que se den que se hayan dado en lo pasado o que se den en lo futuro. En el tiempo, pues me parece que ya va a ser muy complicado poder hacer alguna pues, posibilidad de participación. Son las 9 de la mañana, pero yo les agradezco a todos los que hicieron, Jorge Delgado, Luis Armando Canché, Manuel Calvillo, Daniela, Alejandra Huerta, sus mensajes, sus palabras, y les vuelvo a insistir, espero que haya cumplido sus expectativas, y bueno, pues desde luego me ha dado muchísimo gusto compartirlo con ustedes, y les agradezco que en su gran mayoría permanecieron en toda la sesión. Eso es de agradecer, es algo que motiva al expositor, y bueno, estoy a sus órdenes también de cualquier manera para que posteriormente podamos establecer mi correo institucional, también se los pondré en donde sea correspondiente, ya lo platicaré con el coordinador del diplomado, pero de esto que vimos, ahí habrá material, habrá una serie de lecturas y mis datos para quien me quiera contactar por correo electrónico, podamos en su caso intercambiar ideas o puntos de vista, si es que así lo estima. Muchas gracias a todos, gracias Mónica por tu apoyo y que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor.